sea acarreado los aminoácidos. Y hay también un mecanismo principal de transporte que es la pinocitosis. Como sustancias nutritivas tenemos el agua, la glucosa, los aminoácidos y las vitaminas, ¿no? Y el transporte de gases, que es el oxígeno y el CO2, ¿no? Básicamente, es la labor de la placenta mediante estos 4 mecanismos de transporte. Repetimos: diflusión simple, diflusión facilitada, el transporte activo y la pinocitosis. También va a haber el transporte de hormonas, como es la tiroxina y la triodotironina. También va a haber anticuerpos maternos, como las gamma-globulinas, que se transforman fácilmente al feto. Entonces, la inmunidad al feto frente a la difteria, viruela y sarampión, excepto la tosferina y la varicela. Esta molécula, la transferrina, lleva también el hierro al feto. También la placenta es un órgano que va a eliminar productos de desecho, ¿no? Como es la urea y el ácido úrico, que van a atravesar la membrana por difusión simple. Como es así, la bilirrubina también se elimina, ¿no? Como un producto de desecho. También va a haber los fármacos, que van a atravesar la placenta por difusión simple. Según dosis y del tiempo de relación con el parto, pueden producir una depresión respiratoria en el recién nacido, relajantes musculares, ¿no? Entonces, tal así es el ejemplo, por ejemplo, el tipo de anestesia a veces que se utiliza para hacer una cesárea, una intervención quirúrgica de urgencia, que es, ¿no?, la cesárea. Generalmente pues, es neuroaxal, puede ser epidural o raquidia, o también puede ser, en casos de algunas patologías, va a ser inhalatoria, general inhalatoria, ¿no? Entonces, este fármaco, que cuando es inhalado, cuando hay una cesárea de, por ejemplo, una preeclampsia severa, tiene que utilizar el anestesiólogo unos fármacos que van a inhalar la mamá. Y esto rápidamente va a hacer paso hacia el feto a través de la placenta, ¿no? Entonces, igual va a llegar una dosis hacia el feto. Entonces, es ahí donde el cirujano tiene que ser lo más rápido posible en hacer la cesárea para que no sea afectado, ¿no?, el recién nacido, porque si no, va a haber una depresión respiratoria que puede conllevar a muchos problemas respiratorios, ¿no? Entonces, esto tiene que ser a la vez, ¿no? Arrancar, como se dice, comienza el anestesiólogo, da la voz ya, y ahí es donde tiene que actuar el cirujano, y estar atento también el neonatólogo para recibir de repente un bebé planchado, como se dice, ¿no? Hay agentes infecciosos también, como el virus de la viruela, el sarampión, la polio, cruzan la membrana placentaria, incluyendo el virus del Treponema pallidum, ¿no?, la sífilis. La síntesis y secreción endocrina placentaria. Entonces, también va a haber, este órgano va a sintetizar, ¿no? Como es el sitio tropoblasto, va a sintetizar la gonadotrofina coriónica humana, ¿no?, que tempranamente ya es detectada a veces a las 4 semanas a nivel de la orina, ¿no?, o las 5 semanas. Más temprano se detecta esta hormona mediante beta cuantitativas en sangre, ¿no? Entonces, esto va a dar esta hormona por ejemplo, va a ser un diagnóstico presuntivo de embarazo, ¿no? Cuando lo hallamos en orina o en sangre, estamos presumiendo que la mujer está gestando, ¿no? Porque tener una beta cuantitativa, o una beta en orina positiva, no nos garantiza que hay embarazo, ¿no? Siempre les recalco a los alumnos de que para decir que una gestante esté
es una gestación viable, tiene que haber una ecografía con un embrión con latidos. Porque también puede haber muchas, digamos, enfermedades como un embarazo embrionado que nos puede dar una beta positiva, ¿no? Entonces, eso no te garantiza de que sea un embarazo viable, ¿no? Entonces, así como otras patologías, ¿no? A estas hormonas también, la placenta también va a sintetizar lo que es la somatotropina coriónica humana, la tirotroponina coriónica humana y la corticotropina coriónica humana, ¿no? Y también a unas hormonas esteroideas que son la progesterona y el estrógeno, ¿no? Entonces, en cada etapa de la gestación, entonces, estas hormonas proteicas o esteroideas se van a dar, ¿no? Más, por ejemplo, al principio del embarazo va a ser la gonadotropina coriónica humana. Ya a las 12, 14 semanas de repente la progesterona y los estrógenos. Sabemos que el sostenimiento del embarazo en un embarazo, digamos, en la forma embrionada de la progesterona. Muchas veces hay abortos por disminución de la parte de la hormona de la progesterona, ¿no? Entonces, todo eso hace de que produzca, elabore estas sustancias, la placenta. Entonces, la placenta común a lo injerto. ¿Qué protege a la placenta de su rechazo por el sistema inmunitario materno? Entonces, nosotros en lo que es la parte inmunitaria, lo vamos a tocar someramente porque hay muchas teorías y todavía no hay algo, digamos, 100% como el feto es aceptado por la mamá. Se dice que es un 50% del padre y 50% de la mamá. Entonces, no es 100% todo lo que tiene la mamá del feto. Entonces, puede este feto tener antígenos del padre que puede la madre rechazarlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, puede haber un rechazo hacia el feto, pero hay las teorías de que la aceptación en cada periodo de la edad gestacional que pueda tener la mamá. Entonces, este órgano de la placenta, por ejemplo, dice, sin sitio trofoblástico de las vellosidades coriónicas va a carecer de antígenos principales de histocompatibilidad, ¿no? Y las células trofoblásticas extravellosas van a expresar el antígeno del complejo de histocompatibilidad mayor de clase 1, ¿no? Entonces, son teorías de que, por ejemplo, el complejo del HLA-G no es polimorfo, es de clase 1B, ¿no? Y el HLA-C es un polimorfo de clase 1A. Aparte de evitar los linfocitos T, las células tienden a protegerse frente al posible ataque de los linfocitos. Las teorías de que, por ejemplo, la madre tiene el sistema inmunitario, como se dice, común, bien baja, por eso, pero no es tan cierto, porque siempre se defiende a veces ante adversidades, ¿no? Ya sea de bacterias, virus, no es 100% así, tan ninguna defendida a la mamá. También se piensa de que el útero, se pensaba que el útero, por ejemplo, tendría el drenaje linfático menor, pero también se ha hecho estudios de que no, porque a través del drenaje linfático había menos cantidad de estas células, ¿no?, inmunológicas, pero se ha visto que no es así, ¿no? Entonces, estas teorías
de la aceptación de la madre al feto, ¿no? Se sigue investigando porque hay mucha de la parte inmunológica, es un mundo para ver toda la parte teórica de la inmunología, ¿no? Entonces, dando a parecer que las placentas disponen de varios mecanismos de defensa. Uno, la localización estratégica de HLA-G en la placenta confiere un doble papel inmunoprotector. Entonces, se dice que el HLA no es necesario para la supervivencia fetoplacentaria. Entonces, esta HLA-G y HLA-C no se explican por qué ante la presencia de estos antígenos no hay una respuesta inmunitaria de rechazo, tanto por los linfocitos T o B. Dos, existen moléculas inmunosupresoras, como las prostaglandinas, el factor de crecimiento B y la interleucina 10, ¿no? Tercero, hay una tolerancia del repertorio de los linfocitos T maternos a los antígenos, complejo y histocompatibilidad mayor. Entonces, como cuarto, el tráfico de leucocitos maternos activos hacia la placenta o al feto se evita por la supresión de estas células, desencadenando por los ligandos inductores de la apoptosis presentes en el tropoblasto. 5. Se ha visto en estudios de laboratorio, hay una manipulación de ratones que llevó a los siguientes resultados. La presencia de proteínas reguladoras del complemento, la proteína cofactora de la membrana, más lo que bloquea la activación del tercer componente del complemento, esto da igual que va protegiendo a la placenta de la destrucción mediada por el complemento, que podría ocurrir por la activación residual del complemento 3 después de la defensa frente a los patógenos. Estructura invasora pseudotumoral. ¿Qué protege al útero de la superinvasión placentaria? La función invasora de la placenta depende de las células. Estas se rompen los confines vellosos y emigran a las columnas invadiendo la vesícula, reorganizándose como subpoblaciones características, como la cubierta citotrofoblástica, el trofoblasto intersticial, son producidas por la fusión de el trofoblasto endovascular, que va a invadir y remodelar las arterias espirales. Se ha comprobado que los mecanismos moleculares de la invasión son idénticos a las células cancerosas. Esta cubierta citotrofoblástica es la capa de células que separa la adhesiva de los sinusoides sanguíneos maternos, y el trofoblasto intersticial de las células dispersadas dentro de la adhesiva, así como el trofoblasto endovascular invade y remodela a las arterias espirales, ¿no? La placenta y membranas fetales después del parto. La placenta, como se llama la fase de acoplamiento, sale del útero después del nacimiento, ¿no? Entonces, la placenta tiene una forma redondeada, ¿no? Puede ser elipsoidal, ¿no? Entonces, más o menos de un tamaño entre 15 a 20 centímetros, ¿no? El tamaño, el diámetro. Entonces, el peso aproximado de una placenta va a ser de 500 a 600 gramos. No es un valor promedio. También tenemos placentas, por ejemplo, digamos un embarazo doble. Esta placenta no va a pesar 500 o 600, va a pesar esos 900 gramos, ¿no? Va a ser más grande. Entonces, esta placenta, como vemos acá, esta es la cara, acá vemos los cotiledones, esto va a ser la cara
materna. ¿Ya? Estos cotiledones van a tener unos surcos, acá vemos los cotiledones, acá vemos también es el corium, y más abajo de la placenta vemos la cara fetal, ¿no? Donde vemos la inserción del cordón umbilical, ¿no? Entonces, es así que tenemos dos partes de la placenta, una cara materna y una cara fetal, ¿no? La cara fetal está lo que es el cordón umbilical, ¿no? La cara materna de la placenta es, como lo han visto, es un aspecto orogenado, ¿no? Las membranas, la superficie materna. Esto va a producido por áreas vellosas protuberantes que son los cotiledones, ¿no? Separada por surcos ocupados anteriormente por tabiques placentarios. Esta superficie de los cotiledones está cubierto por una franja de la decidua basal. Esta es la cara materna, ¿no? Ya más ampliada. Entonces acá vemos el cotiledón, los surcos y el corium liso, ¿no? El examen de la placenta en vida prenatal y postnatal. La retención de un cotiledón o una placenta accesoria puede ocasionar una hemorragia uterina grave. Cuando se atiende el parto, en el periodo del alumbramiento, cuando es la salida de la placenta al exterior, es ahí el que atiende el parto tiene que hacer un examen. Entonces tiene que reconocer de qué forma está la placenta, si la placenta está completa o no, si le faltan membranas o no, o la parte del corium tampoco está presente. Entonces tenemos que examinarla, ¿no? Porque esto va a correr de que la mamá presente, en primer lugar, un sangrado, ¿no? El sangrado que puede ser profuso, ¿no? Entonces puede llegar a un uso hipovolémico. Lo otro, que quede deciduas y que pueda esto desencadenar con el transcurso de los días una coriomitis, ¿no? Una endometritis, perdón. Va a haber una infección puerperal, ¿no? A nivel del útero, que también es muy grave, ya que estas membranas van a hacer que se descompongan y también van a ser como un sitio predilecto para las bacterias, ¿no? Para que pueda presentarse una infección. Entonces, muy importante la revisión, conocer cómo es la placenta para poder identificar si está completa o no está completa, ¿no? Tanto la cara materna como la cara fetal. Entonces, en la cara, vemos acá la cara materna, como hemos dicho, está el cordón umbilical. Suele insertarse en la cara fetal de la placenta y su epitelio continúa con el amnios, que se adhiere a la superficie fetal. Como vemos, es una superficie lisa y brillante, ¿no? Entonces, la cara fetal es donde va el cordón umbilical, donde se va a examinar también si, por ejemplo, si está completo el amnios, si hay de repente hay unos vasos coriónicos muy defectuosos, ¿no? O también vamos a ver lo que es en el cordón umbilical, si están presentes las dos arterias o la vena, ¿no? Lo que es el cordón umbilical es la inserción, ¿no? Acá vemos que es la inserción que se da en la cara fetal dentro de la superficie de la placenta. Parece una raqueta, ¿no? En esta forma, y se identifica acá también su longitud y su diámetro. Tenemos que escribir generalmente una placenta
entre 40 o 50 centímetros, lo normal, pero también puede haber mucho más largo, ¿no? Estos cordones umbilicales podrían de repente ser cordones cortos. Esto va a involucrar de que, por ejemplo, el trabajo de parto, las pacientes no pueden descender el feto hacia la cavidad, hacia la vagina. Entonces va a estar siempre una presentación alta, ¿no? Entonces son que se identifican solamente mediante el trabajo de parto, mas no podemos nosotros en una ecografía medir el cordón umbilical, ¿no? No se puede medir la longitud. Esto conlleva también cuando este cordón umbilical es largo, más de 50, podría hacer que el feto se envuelva a nivel del cuello del feto. Y esto va a conllevar de repente a que cuando son dos vueltas hay una distocia de cordón, probablemente en una primeriza no se va a poder tener un parto vaginal, ¿no? Se va a poder de repente indicar una cesárea por el doble circular. Más o menos cada vuelta estamos hablando entre 15 a 20 centímetros, ¿no? Entonces, mientras más largo, podría la posibilidad de envolverse este bebé, ¿no? Entonces, y formar a nivel de su cuello el doble circular o un circular. Un circular de cordón, si es factible tener un parto vaginal, ¿no? Y un doble circular se da un chance también a las que son gran multíparas, ¿no? Entonces, en las gran multíparas pueden ceder, como se dice, el doble circular. Incluso a veces pacientes que vienen así en expulsivo, a veces ya en el último periodo, en la parte expulsiva, entonces ya donde ya está coronando el bebé, se atiende los recién nacidos con el doble circular. Hay el circular muy ajustado, o dobles circulares que también pueden ceder, ¿no? Entonces, para poder desenvolverlos del cuello, ¿no? Entonces, no es un absoluto, ¿no?, tener un doble circular para tener una cesárea, ¿no? Por ejemplo, en la película, como vuelvo a repetir, se le puede dar un chance el doble circular para poder atender un parto vaginal, ¿no? Entonces, como ya estábamos adelantando, son raros, excesivamente largos o excesivamente cortos, ¿no? Los largos se pueden colapsar alrededor del feto, causando apoxia o anorexia fetal. Se puede hacer nudos, ¿no?, que son, como vemos acá, estos nudos va a hacer que interrumpe el pasaje, ¿no?, de la sangre, ya sea arterial o venosa. Prácticamente no va a tener irrigación el feto, por tanto va a tener una mortalidad, ¿no? Estos nudos van a ser muy difíciles de identificar, no se puede identificar mediante ecografía. El doble circular, el cordón simple que se da al cuello, sí se puede identificar, pero estos cordones, nudos, verdaderos, que a veces existen, que son raros, la mortalidad es alta para el bebé, ¿no? Es muy alta. Entonces, como mencionamos anteriormente, el cordón umbilical está constituido por dos arterias y una vena. Y estos están rodeados del tejido conjuntivo mucoide, que es la gelatina de Wharton. Entonces, estos vasos que estamos hablando del circular simple o el doble circular o los nudos, esto se va a llevar a cabo ya al final casi del embarazo, ¿no? Entonces, a las 36 semanas, supuestamente ya estamos, cuando tenemos una gestante evaluando, ya sea con la maniobra del Joule o la ecografía, ya sabemos que ya está en una presentación definida, ya sea cefálica, podálica, transversa o oblicua. Entonces ya
nosotros podemos ya sacar la ecografía y decir, ¿no?, que este bebé va a tener el parto, va a presentar un parto con circular simple o un doblez circular, ¿no? Entonces, todo esto, lo que es los nudos, lo vuelvo a repetir, son muy raros, ¿no? Pero existen. En cuanto al amnios y el líquido amniótico, el amnios es delgado pero robusto, crea un saco amniótico membranoso lleno de líquido, rodea al embrión y el feto. El amnio se inserta en los márgenes del disco embrionario, su unión con el embrión va a ser el futuro ombligo. El líquido amniótico es otro también muy importante, por lo que la producción que va a dar el feto también va a ser cuantificada ecográficamente. De repente, digamos que estamos hablando de, puede haber un líquido amniótico disminuido, un líquido amniótico normal y un líquido amniótico aumentado. Es lo que se llama oligohidramnios. Oligo es poco, ¿no?, poco líquido, y el polihidramnios, ¿no? Entonces, hay, digamos, en cada etapa de la gestación, el líquido amniótico es vital, ¿no? Porque si, por ejemplo, en un bebé, que estamos hablando de las membranas amnióticas que se rompe, un bebé de 22 semanas, ya no va a tener líquido. Entonces, pero sí, esto va a conllevar, si es que este bebé va a proseguir de repente, digamos, resiste tanto a la contrariedad de la infección, ¿no? Entonces, esto va a tener efectos a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, este bebé de repente va a tener un colapso pulmonar, una hipoplasia, algo a nivel pulmonar. Si no existe el líquido, es prácticamente sinónimo ya de fallecimiento, ¿no? Pero, como digo, a temprana edad, pero al final del embarazo, ¿no?, también podemos sospechar de repente de algunas patologías que pueda tener el bebé, ¿no? Que cuando hay aumento es el polihidramnio, entonces puede haber un defecto de repente del aparato digestivo, ¿no? O si hay una disminución, se puede sospechar de repente de una atresia, un problema renal. Entonces, como ya la obstetricia bastante avanzado en los últimos años, nosotros en las ecografías morfológicas ya podemos detectar de repente, ¿no?, los riñones, ¿no?, si están conformados adecuadamente, ¿no? Igual también si hay una atresia esofágica, también se podría ver, ¿no? Así como otras patologías del tubo neural, incluso ya hay operaciones dentro de la cavidad uterina que se corrigen, ¿no?, especialmente la parte del tubo neural. Entonces, cuando es demasiado el líquido que produce, se puede pensar también en una mamá que sea una mamá diabética, ¿no? Por eso este bebé micciona más de lo adecuado, ¿no? Cuando un adulto tiene la diabetes, pues orina bastante, ¿no? Tiene la micción. Entonces, estos bebés, si hay un polihidramnio, se puede pensar en una enfermedad diabética en la mamá, ¿no? Entonces, ¿cuál es el amnios y el líquido amniótico? La función fundamental en el crecimiento y desarrollo fetal, ¿no? Entonces, este es secretado por las células amnióticas, como dijimos, proviene del tejido materno y del líquido intersticial. Se produce una difusión del líquido a través de la placa coriónica desde la sangre hasta el espacio intervelloso de la placenta. Representa una vía fundamental para el paso del agua, de los solutos y el líquido intersticial del feto y la cavidad amniótica. También es secretado por las vías respiratorias y el tubo digestivo fetal, ¿no? ¿Cómo se produce el líquido amniótico? En la semana 11, el feto aporta líquido a la cavidad amniótica, virtiendo la orina en su interior. La circulación del líquido amniótico. La membrana coriónica va a haber
el pasaje de las grandes cantidades de agua al líquido intersticial materno y capilares uterinos. Y esto, el cordón umbilical y el amnio, se adhiere a la placa coriónica de la superficie fetal. Se va a producir un intercambio de líquidos con la sangre fetal y el líquido amniótico es deglutido por el feto, ¿no? Entonces, ese líquido amniótico lo deglute el feto, pero si al momento de no deglutirlo, entonces eso se va a acumular, esa producción de líquido amniótico, es donde, como está indicando, que puede haber lo que es esa enfermedad de polidrámias, ¿no? Por un defecto en la parte del aparato digestivo del feto. Y a lo contrario, si esto no se produce mucho líquido, que mayoritariamente es en la orina, entonces estamos pensando que la parte renal está ahí una malformación, ¿no? Entonces, ¿de qué está compuesto el líquido amniótico? Es una solución que lleva agua y lleva material no disuelto, como sales orgánicas, inorgánicas, en cantidades más o menos aproximadas equivalentemente, ¿no? Este líquido amniótico también sirve para los especialistas en medicina fetal para hacer estudios, ¿no? Por ejemplo, de cromosomopatías, ¿no? Para hacer un diagnóstico de la trisomía 21. Cuando se saca el líquido y es estudiado cromosómicamente, pueden dar un diagnóstico si este bebé tiene o no tiene el síndrome de Down, ¿no? La trisomía 21. Entonces, bueno, la trisomía 21 también se puede detectar también entre las 11 y 14 semanas con una ecografía genética, donde probablemente si un bebé tiene a nivel del cuello, se va a ver una distancia mayor a 4 centímetros, podemos decir que probablemente este bebé va a tener una trisomía, pero no se sabe si va a ser trisomía 18 o trisomía 21. Entonces esas ecografías tempranamente también pueden detectar algunas alteraciones, pero antiguamente siempre se hacía esto, había una duda de la mamá, ¿no? Si mi bebé tenía alguna alteración o no. Lo que ofrecían es siempre sacar un poco de líquido, ¿no? de la cavidad uterina y esto llevarlos a estudiar, no solamente para la cromopatia, sino también se usaba a veces por ahí algunas partes hormonales, ¿no? Que daban indicios de que la alteración, pero eso ya con la ecografía genética o también ahora hay como marcadores genéticos también a nivel de sangre se ha avanzado bastante, ya no es tan invasivo, ¿no? Entonces para detectar una trisomía antes tenía que ser muy invasivo, ¿no? Para detectar si una mamá es portadora de un embarazo con un bebé con trisomía 21. Entonces acá vamos a ver la importancia del líquido amniótico. Entonces decimos que el embrión flota, ¿no? Libremente en el líquido amniótico suspendido por el cordón umbilical y permite, uno, un crecimiento externo simétrico del embrión y del feto. Actúa como una barrera contra las infecciones, facilita el desarrollo normal de los pulmones fetales. Como dijimos, si no hay líquido amniótico, muy pocas esperanzas de vida, ¿no? Por la hipoplasia pulmonar que va a tener ese bebé. Evita las adherencias del amnios al embrión y el feto. Es una armadilla al embrión como al feto, protegiendo de las lesiones al repartir los impactos recibidos por la madre. Entonces, muchas gestantes, a veces por accidente, son golpeadas, ya sea un accidente de tránsito, ¿no? Entonces, o también el mismo bus, o las caídas que pueda tener, ¿no? Entonces, esto es como una protección del líquido, ¿no? Porque si no había mucha protección, a veces la placenta es afectada, ¿no? A cualquier golpe fuerte pueden desprender la placenta. Entonces, al ver el desprendimiento de la placenta, entonces el bebé no tiene posibilidades de vida, ¿no? Entonces,
todo golpe, toda contusión que pueda tener, siempre a una mamá se le tiene que observar, ¿ya? Entonces, porque podría haber un desprendimiento. ¿Cómo identificamos? ¿No? Cuando hay un desprendimiento de placenta, o un abdomen muy tenso, ¿no? Muy doloroso, y a veces cuando por la vagina puede estar sangrando, ¿no? Sangrando. Entonces eso es muy peligroso y es un actuar de mucha emergencia para poderlo sacar inmediatamente al bebé, porque si no va a fallecer dentro del vientre de la mamá. También ayuda a controlar la temperatura corporal del niño y mantiene la temperatura constante. También el líquido amniótico facilita una movilidad completa al útero, contribuye al desarrollo muscular de los miembros, ¿no? Entonces es como un astronauta, ¿no? Porque este bebé va flotando dentro, va, mejor dicho, como nadando, ¿no? Está sujeto a su cordón umbilical, ¿no? Ahí va teniendo movimientos y esos músculos se van ejercitando, ¿no? Y por tanto también va a haber, si todo órgano que se utiliza va a desarrollar, pero todo órgano que no se utiliza se va a hipotrofiar y no va a hacer un desarrollo, ¿no? También va a ser líquido amniótico, va a contribuir a mantener una homeostasis hidroelectrolítica, ¿no? Porque tiene solutos, ¿no? Tiene sodio, potasio, el líquido amniótico. Entonces, ya me adelanté, entonces puede haber una alteración del líquido amniótico, polihidramnios, que quiere decir poca cantidad de líquido, que puede dar por la ruptura de las membranas coriónicas, que se dan hasta un 10%, ¿no? Que es alto. De 10 mujeres embarazadas, una va a haber ruptura de membranas. ¿Por qué se da el oligohidramios? Como dijimos, va a haber una agnesia renal, la falta de formación de los riñones y falta la contribución de la orina, o sea, no hay líquido. Puede también el bebito tener una uropatía obstructiva, ¿no? O una obstrucción cualquier de la vía urinaria. Entonces, también la otra alteración del líquido amniótico es el polihidramnios. Son volúmenes elevados de líquido amniótico del feto, por tanto que esto no lo deglute, ¿no? Entonces puede haber, como lo dije, atresia y también va a estar asociadas a anomalías graves del sistema nervioso central, ¿no? Entonces acá vemos el polihidramnios, generalmente cómo se detecta clínicamente un poli o un oligo. Cuando ustedes van a hacer su control prenatal, entonces tenemos nosotros, de acuerdo a la edad gestacional, ahí también tiene que correlacionarse la altura uterina, ¿no? Entonces, si por ejemplo una mamá que tenga una altura uterina disminuida menor a 35, digamos, y está a término, se puede pensar muchas cosas, ¿no? Si, por ejemplo, un retardo de crecimiento, ¿no? Pero también se puede pensar que ha perdido líquido. Entonces, ¿cómo lo manifiesta la mamá? ¿Cómo le preguntamos a la mamá si ha perdido líquido o no? Porque muchas veces mujeres que tienen infecciones vaginales recurrentes pueden confundir, ¿no? Nosotros que tenemos que preguntarle a la mamá si este líquido que ha eliminado ha manchado la truza o ha bajado hacia las partes del miembro inferior, ya sea hasta los tobillos, algunos no refieren. Entonces, y el olor característico es el olor a lejía, ¿no? Entonces, si es así, si se ha habido la ruptura va a haber por eso una disminución, va a haber un oligohidramios por la ruptura. Entonces ya tenemos la ruptura, ese embarazo ya se tiene que resolver en 24 horas, ¿no? O vamos por la parte vaginal, o si no tiene las condiciones de parto vaginal, se tendrá que hacer cesárea. Y dar los antibióticos, ¿no? A las 8 horas, siempre cubriendo los agentes infecciosos que son polimicrobianos, y generalmente damos cuando hay ruptura la ampicilina y la eritromicina, ¿no? En cambio, el polihidramnios
va a ser lo diferente, ¿no? Cuando viene una mamá y tiene una altura, digamos, viene a las 30 semanas y su altura uterina es 35, vemos de que no corresponde, ¿no? Está en un abdomen muy tenso y no podemos palpar las partes fetales. En cambio, un oligohidramnio se puede palpar fácilmente el oligohidramnio porque ese líquido, ¿no? Que ya no existe, entonces es fácil detectar incluso en las gran multíparas tocar, ¿no? Todo al feto. Pero en el polihidramnios, hacer una maniobra de Leopold no se va a poder hacer porque es un abdomen tenso, prácticamente el bebito está, como se dice, nadando, ¿no? Sobrenadando. Entonces no vamos a poder ni tocar el polo fetal ni el polo de la parte pélvica. Entonces no podemos ahí decir de qué presentación está, ¿no? Entonces esto involucra de que corroboremos en una ecografía y pues no, nosotros medimos el líquido amniótico por el ILA, ¿no? O el pozo máximo. Si es un ILA mayor a 35, pues es un polihidramnio severo, ¿no? Esto va a corroborar en la clínica bastante en la mamá, ¿no? Es un abdomen que se puede presentar tempranamente el parto, ¿no? Porque la tensión que pueda dar se puede presentar el trabajo de parto. Lo otro es de que cuando se rompe digamos las membranas amnióticas, puede salir una parte, ¿no? Del cordón umbilical a tanta tensión, o puede salir de repente una parte del miembro superior o inferior, ¿no? Entonces no hay una buena presentación porque tenemos mucho líquido, entonces esto va a llevar de repente a tener un parto por cesárea, ¿no? Entonces este polihidramnio también hace de que en el posparto esos úteros que son muy grandes puedan presentar una hipotonía o una atonía uterina. Entonces siempre nosotros cuando estamos en el hospital tenemos que cuidarnos del sangrado, ¿no? El sangrado las 2 primeras horas pues puede presentar la atonía o la hipotonía uterina, un polihidramnios, una gestación doble, una enfermedad de la corionitis, son patologías o una preeclampsia. Eso nos puede dar un cuadro de atonía o hipotonía uterina, ¿no? Se tiene que siempre estar vigilando para controlar y usar medicamentos para contraer el útero, ¿no? Ya sea la oxitocina propia, la carbetocina, la ergometrina o el misoprostol, ¿no? Entonces, para poder detener de repente la hemorragia que podría hacer, ¿no? Porque estos úteros no se contraen fácilmente en cuanto al polihidramnios. El saco vitelino va a haber la nutrición, va a haber la transferencia de nutrientes entre la segunda y tercera semana. El desarrollo de sangre, el mesodermo extraembrionario vascularizado que recubre la pared a la tercera semana, y el endodermo del saco vitelino a la cuarta semana se incorpora con el intestino primitivo y origina el epitelio de la tráquea, bronquios y vías digestivas. Las células germinales primordiales van a revestir el endotelio, el saco vitelino. Estos van a migrar hacia las glándulas sexuales, se van a diferenciar ya sea en espermatogonia y el ovogonia, ¿no? Entonces, los alantoides, la importancia es se forma sangre en su pared entre la tercera y quinta semana. Sus vasos sanguíneos se mantienen como venas y arterias umbilicales. Forman el braco y el ligamento umbilical medio. Puede la placenta también tener patologías, ¿no? Como su ubicación, por ejemplo, puede haber placentas previas, o sea, que se van a alojar
en la salida del OCE, ¿no? Entonces, estas placentas previas van a ser identificadas ecográficamente o también van a ser identificadas también cuando la mamá esté sangrando, ¿no? El típico sangrado a partir de 22 semanas sin dolor, ¿no? Y nocturna. Entonces, este sangrado es sin dolor, ¿ya? Entonces, la placenta previa puede ser marginal o centro total, ¿ya? Entonces, cuando es centro total, imposible de darle un chance vaginal, ¿no? Porque está obstruyendo la salida. Entonces, las placentas marginales sí podría dar un chance, ¿no? Pero siempre con vigilando, ¿ya? Que el sangrado es el problema, ¿ya? Entonces, generalmente la placenta se ubica en el fondo, ¿no? ¿Por qué se ubica en el fondo? Ya que cuando se da la fecundación acá en el tercio del ámpula, ¿no? Se encuentra el espermatozoide con el óvulo, es transportado, y la ubicación generalmente para el blastocito es en el fondo uterino, ¿no? Entonces, puede haber algunas alteraciones, por ejemplo, muchas pacientes, todo esto, digamos, la casita se ha alterado por muchas operaciones, digamos, ¿no? Digamos, ha habido demasiados curetajes uterinos, ¿no? O ha tenido muchas cesáreas. Entonces, la ubicación de la placenta se va a alterar, ¿no? Se va a alterar. Entonces, las placentas también pueden tener patologías, por ejemplo, como el acretismo, ¿no? Entonces, un acretismo placentario es cuando la parte de los vasos invade ya sea el endometrio, ¿no? Ya sea el endometrio o el miometrio, o incluso pasan, ¿no? Pasan estas capas y sale al exterior, ¿no? Entonces, ese tipo de patología generalmente a veces se presenta esta implantación mala en aquellas pacientes que han sido 3, 4 veces cesareadas a veces, ¿no? Mayoritariamente. Entonces, cuando uno va a tener estas pacientes que tienen muchas cesáreas, entonces cabe la posibilidad de que puedan tener el acretismo placental, ¿no? A veces, incluso, cuando se ubica esto en la parte de abajo, en la vejiga, puede involucrar la vejiga, ¿no? Prácticamente estos vasos pasan, ¿no? El endometrio, el miometrio y el perimetrio pasan y a través de la cavidad de la vejiga son prácticamente invadidas por estos vasos. O también a veces sobrepasa también hacia la parte de los intestinos, ¿no? Entonces es una patología muy grave y de difícil también prácticamente hacer una cesárea, ¿no? Porque cuando sale el producto, esto es un sangrado pero muy masivo, ¿no? La arteria uterina es la que va a irrigar, ¿no? Generalmente todo el útero, ¿no? Entonces, más o menos un volumen por minuto pasa más o menos de 400 centímetros cúbicos. Imagínate si es dañada la arteria uterina, no te da a veces mucho tiempo para que actúes, ¿no? Entonces, estas operaciones se tienen que traer ya con un diagnóstico, porque siempre toda paciente con 3 o 4 cesáreas siempre tenemos que descartar lo que es acretismo placentario, ¿no? Si es así, uno tiene que estar un equipo. Si está invadiendo la parte de la vejiga, tiene que entrar con un equipo de urólogos, ¿no? Cirujanos, y también que nosotros vamos a encomendar a sacar el bebé, ¿no? Pero a veces estas invasiones que puedan dar, tenemos que tener ese apoyo de estos profesionales, ¿no? Tener la sangre ya compatibilizada, ¿no? Entonces, para poder tener y no poder que se descompense estas pacientes.
¿no? Esta persona es de mucho riesgo, ¿no? Esa prácticamente es para retirarlo prácticamente el útero, ¿no? Esto no se va a caer el útero. Cuando hay patologías se tiene que retirar el útero. Las operaciones es sacar el bebé, cortar y cerrar todo. Y en bloque sacar todo el útero. Es lo más idóneo, porque si tratan de sacar todo la placenta, va a ser un error muy malo, porque va a sangrar a chorros, como se dice, ¿no? No sé, ustedes van a tener la posibilidad de repente en sus prácticas ver cómo en segundos a veces una paciente de estar bien después del parto vaginal que se pueda, una hemorragia masiva, ¿no? A veces se tiene que actuar. Imagínense estas arterias que se puedan complicar, ¿no? No va a haber mucho tiempo, ¿no? Para actuar. También este acretismo, cuando se adhiere tanto, a veces puede estar posicionado hacia arriba. Entonces, estas pacientes pueden dar el parto, sale el bebé, pero el alumbramiento no se da, ¿no? Porque prácticamente está adherido a esta placenta. Entonces, muchas veces nosotros pasamos a sala de operaciones y sacamos manualmente la placenta, pero nos damos la sorpresa que a veces cuando intentamos eso, no sale la placenta. Y es un cuadro muy severo en cuanto a la hemorragia, no te da tiempo a veces mucho para actuar, ya que está sangre y sangre todo, ya sangró en el parto, ya sangró cuando te vino, ya sangró cuando tú estabas ya queriendo retirar esto, y para pasar a sala de hacer una cirugía abdominal por arriba, como se dice, para sacar el útero, es muy ya demasiado tiempo a veces se puede perder, ¿no? Pues necesitamos siempre todo, a veces la necesidad de entrar con sangre ahí, ¿no? Porque la hemoglobina puede estar ya por debajo a veces de 6 o de 5, y nos puede hacer un cuadro diseminado, ¿no? Entonces ya la coagulación se va a alterar, ya eso, por más sangre que le pasemos al paciente, no va a dar opción, ¿no? Para que se pueda restablecer. Por más que le pongamos 100 paquetes de sangre, igualito, eso no va a haber coagulación. Entonces, es una patología muy severa, ¿no? Que pocas veces se da, pero hay que estar preparado, y esa preparación a veces lo lleva a la experiencia, ¿no? En mi caso, por ejemplo, hasta ahorita nunca me he topado con un acretismo placentario, muy pocos son los pacientes, los colegas que cuentan, ¿no? Porque es a mayor cantidad de cesáreas que puedas hacer, vas a encontrar, ¿no? Vas a encontrarlo a veces, sin pensarlo a veces, y hay que estar preparados. Entonces, ya hablamos también de lo que es la ruptura prematura de membranas, va a dar lugar de repente a un oligramio, va a dar un parto prematuro, ¿no? Como dijimos, es una protección, va a estar expensa hasta que se infecta el útero y el bebé, el feto, ¿no? Entonces, también va a haber la ruptura del amnios, hay un síndrome de vida amniótica. Este es como unas cuerdas, ¿no? Que se puede detectar también por la ecografía. Este síndrome de la vida amniótica puede cerciorar, o sea, ya sea el miembro superior o donde esté ubicado, ¿no? O el miembro inferior. Entonces, la indicación va a ser una cesárea, pero es muy poco, pero se ve, ¿no? 1 en 1200 nacidos vivos. Entonces va a haber de repente graves defectos en el cuero cabelludo o donde se ubique, ¿no? Ya sea en la cara o en las vísceras, ¿no? De estas bridas. Bueno, ese tema que les he traído, ¿no? En cuanto a la placenta y las membranas oculares, ¿no? Entonces, cabe recalcar, ¿no? De que siempre debemos de tener cuando vayamos a nuestras prácticas, conocer cómo es una placenta cuando sale hacia el exterior. Verla, tocarla, ¿no? Y ver si está completa o no está completa, ¿no? Si están las membranas, si está el polio, si está el amnios, si está formado el cordón umbilical con sus 2 arterias y una vena, ¿no? Para poder
estar seguros que cuando nos va a tocar de repente atender un parto, que no se quede en membranas, no se quede aparte de los cotidianos de repente, ¿no? Que eso va a llevar a que se descompense una mamá, ya sea por una hemorragia o una infección o una hematitis, ¿no? Entonces, eso sería lo que les he traído, ¿no? En esta clase. Tienen otra clase, creo. Me está llamando el doctor. Gracias por su atención.